Pues buenas noches, hermanitos. Nuevamente estamos en un café con San José. Hoy, 27 de noviembre del 23. Ya pasamos la festividad de Cristo Rey. Y hoy con un tema nuevo, padre. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, Carlitos. Un saludo fraterno para ustedes y para todos los hermanos que nos van a ver durante la semana en esta transmisión. Bendiciones para cada uno y a todos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente. Buenas noches, Gabriel, padre, Juanito. Sí, no, ya los extrañaba. Aquí estamos nuevamente. Un saludo para todos. Juan, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gabriel. Y buenas noches a todos los que nos estén escuchando y nos van a escuchar. Buenas noches. Y por la gracia de Dios, aquí un día más, un lunes más, tratando de aprender un poquito más sobre Jesús, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un tema como todos los lunes muy bonito. Un saludo para Delia Esqueda que se acaba de conectar. Le pedimos que si tienen durante la plática que tenemos un comentario, alguna cosa que nos quiera platicar, aquí vamos a estar abiertos para leer su mensaje. Gracias por participar. Pues ya con frillito por todos lados, allá en México, Juan con frío, Carlos también, el padre. Estamos entrando en la época de la Navidad, ¿verdad, padre? Y, sí, cómo no, después de la fiesta de Cristo Rey, pues nos preparamos para Adviento y ya es Navidad, vamos de viaje. Sí, y se siente el ambiente, es una época muy bonita. A mí me gusta particularmente mucho este tiempo de Navidad. Veo a la gente contenta, alegre, animada. Hay ese espíritu del amor de Dios, ¿no? Bueno, al menos así yo lo percibo, que todo el año está, obviamente, pero como que se acentúa más en estos tiempos por la alegría de la gente, padre. Sí, lamentablemente el comercio aprovecha la situación y se pone un poco nebulosa la esencia de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Más se interesan por vender y por sacar el dinero a la gente, se aprovechan las fiestas para el aspecto económico, no tanto por el aspecto espiritual, lamentablemente. Pero sabemos los cristianos que la esencia de esta celebración es la riqueza espiritual que esto nos proporciona y nos deja para tener energía todo el año, vivir como Dios quiere que vivamos. Sí, miren, hoy tenemos un temita para desarrollar que le pusimos: Jesucristo se deja encontrar en el necesitado, padre. Fíjese qué cosa tan opuesta, ¿no? La celebración de Cristo Rey, Rey del universo, pero se deja encontrar en los pobres. En el Evangelio del día de ayer lo vimos y lo vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Todo este tema para que pues nos ayude con su enseñanza, padre. Pero antes de comenzar, nos gustaría que si nos ayuda con una oración para comenzar, padre. ¿Cómo no? Siempre es oportuno hacerlo. Ponernos en la mano del Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de encontrarnos en torno a tu palabra. Que esta nos fortalezca para que hagamos siempre tu santa voluntad y para que seamos capaces de verte en los hermanos, especialmente en los más necesitados. No olvidemos que al final de la jornada de la vida nos encontraremos contigo para la evaluación final. Y como dices en el texto que vamos a reflexionar ahora, tuve hambre, tuve sed, tuve preso, me visitaste, me compartiste, etc. Ya sabemos esa evaluación al final de la vida. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos vayamos preparando para ese encuentro, de tal manera que cuando llegue el momento definitivo estemos contigo para siempre, usando el reino de los cielos que nos has prometido. Que así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues para comenzar, vamos a leer el Evangelio del día de ayer, de Mateo 25, 31 al 46, y por ahí Juan nos va a ayudar a leerlo, ¿verdad, Juan? Sí. Bueno, Mateo 25, del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán consagradas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Pues lo que decíamos al principio, Padre, tuvimos la celebración de ayer de Cristo, Rey del Universo, pero es un Cristo que, siendo Rey del Universo, se deja encontrar en los necesitados, Padre. Sí, es la debilidad del Señor. Si algo vence a Dios es los pobres. Él siempre ha sido característica de Dios estar entre los pobres. No olvidemos que se hizo el Dios de un grupo minúsculo como era la tribu de Israel, y decidió ser su Dios y hacer de esa tribu su pueblo, porque era un pueblo marginado, empobrecido, minimizado. Transcurrido el tiempo, los profetas, que son los voceros de Dios, pues se acercaron a los pobres para defenderlos. Muchos murieron por esa causa. Y basta ver el ejemplo de el Éxodo, donde aparece un Dios cercano a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados, para liberarlos. Y se hace sentir a través de un mediador llamado Moisés. Ese Moisés se va a actualizar en cada momento de la historia. Últimamente en nuestros pueblos, a nivel espiritual, hemos visto a un nuevo Moisés como Monseñor Romero dirigiendo un pueblo. Así ha aparecido en otros lados de la historia y de la geografía. Y el ejemplo máximo es su Hijo Jesús, que se enamoró de los pobres. Y vemos tantas expresiones de Jesús donde Él opta por los pobres. Dichosos los pobres de el reino de los cielos. Tantas cosas, ¿no? Las bienaventuranzas son un enamoramiento de la causa de los pobres, una opción que hace Dios por los pobres. Nos pone Jesús el caso de la viuda, por ejemplo, que da todo porque los pobres representan la generosidad. Y tantas experiencias que tenemos donde Dios se acerca y se identifica con los pobres. Y este texto que tenemos entre manos, pues es en la misma línea. Juan Carlos, ahorita que el padre hablaba de todo esto que nos explicaba, me quedé reflexionando un poco. El pobre no solamente es el necesitado económico, porque hay gente económicamente bien, con estabilidad económica en sus casas, buen trabajo, pero tiene la necesidad de Dios, no lo encuentran, no saben buscarlo o no lo han querido buscar, y a esos sería importante que nosotros como laicos nos acercáramos. Y también la otra parte de dónde está, a dónde puedo ir a visitar un enfermo. No hay nadie enfermo en mi casa. ¿Dónde está el que está en la cárcel? No tengo a nadie en la cárcel. La cosa es nosotros en la primera oportunidad encontrarlo, ¿no? Para poder entonces llevar a cabo lo que Jesús nos dice, ¿no? Bueno,
Fíjate que lo más importante y lo más maravilloso es que Dios no se deja encontrar. Él va al encuentro de nosotros, como lo podemos ver en algunos ejemplos, ¿no? Moisés no va y lo encuentra. Dios va al encuentro con él, con esa zarza. Jesús con la samaritana no va y lo encuentra. Jesús va al encuentro de la samaritana a esperarla en ese pozo, ¿no? Y en tantas otras cosas que nos demuestra que Él viene al encuentro. Por eso lo que tú dices ahorita, bueno, ¿dónde está el enfermo? ¿Dónde está? Si fuera así, los enfermos vendrían a ti, ¿no? Él te pide que nosotros vayamos al encuentro del enfermo, del que está en la cárcel, del que está sufriendo, de tu hijo que no es escuchado, de tu esposa que necesita tu aliento. O sea, a veces cuando leemos esta cita, muchos esperamos ver al mendigo que está en la calle pidiendo, ¿no? Y a veces ese mendigo está en la casa y necesita tanto de nosotros como el que está allá afuera necesitando techo, ropa, y eso es lo bonito y lo maravilloso de este Dios que tenemos. Este Dios que no está sentado en un trono esperando a que tú vayas. Este Dios que se baja de ese trono y se convierte en menos que un granito de arena como somos nosotros, y se convierte en humano como nosotros y viene al encuentro, ¿no? Eso es lo que a mí me maravilla de este Dios y me sigue maravillando cada vez que lo escucho y que lo leo y cada vez que me enciende mi corazón. Carlos. No, pues sí, pues este evangelio, pues es a lo que nos llama, ¿verdad? Todos los días a las obras de misericordia, porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la fe, ¿verdad? El otro día alguien me estaba diciendo, es que hay que tener mucha fe, es que hay que orar mucho. Le digo, pues sí, le digo, es bien importante nuestra fe, nuestra oración, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué nos sirve tener mucha fe si esa oración, si no nos lleva a actuar, a hacer, a manifestar ese Cristo hacia los demás, como ahorita nos lo está mostrando este evangelio, ¿verdad? Que esa fe, que esa oración nos tiene que llevar al encuentro del hermano, al encuentro del necesitado, y nos lo está recalcando, ¿verdad? Y básicamente yo lo he oído mucho últimamente, inclusive pues acá Padre Jesús nos lo ha dicho, y tú lo has recalcado mucho, Juan, también, y tú, Gabriel, las obras de misericordia son las que nos van a llevar al cielo, ¿verdad? Porque podemos ser los más sabios, pero si no vamos a ese encuentro del hermano necesitado, creo que no nos va a alcanzar. Padre, la importancia de ver a Jesús en el necesitado. Dice Juan, en la misma casa, no solamente tenemos que ir a buscar afuera, ahí en la misma casa hay bastantes enfermos. Lo que pasa es que hay una palabra que Jesús nos menciona, el prójimo. El prójimo es el próximo. Y el próximo es el que está cerca. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. El próximo, el prójimo. Y muchas veces, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, quizás también fuera de cámaras, que muchas veces vemos a nuestra esposa o a nuestro esposo, nuestros hermanos tristes, y no nos acercamos para preguntar qué sucede. Y muchas veces nosotros somos los responsables de esa tristeza. Empobrecemos el espíritu con nuestras actitudes. Dios se acerca siempre. Y también nosotros nos acercamos a Él. Es un encuentro que se establece. Él provoca el encuentro, claro está. Él toma la iniciativa. Él nos provoca para que nosotros demos también el paso en la continuidad de ese marchar juntos. Dios camina con nosotros. Esto es así. Entonces Dios siempre está cercano, se hace cercano, pero también se hace el suizo, porque si nosotros no queremos encontrarle o seguirle, Él no hace fuerza. Él tiene que ser voluntario, no buscar a nuestro Padre que se acerca, y nosotros escucharle y compartir y dialogar, como dice el Señor.
Cuando hables con tu Padre, pues cierra tus ventanas y puertas y ahí en tu interior habla con Él. Él quiere comunicarse contigo. Y los que más lo hacen son los pobres, los necesitados. Sí. Yo recuerdo, disculpan que diga esto, eso de la oración con Dios y conocer a Dios. Recuerdo que mi madre, chiquitito yo, veía que se arrodillaba frente a una pared y hablando con nadie. Yo le decía, ¿a quién le habla si no hay nadie? Entonces empecé a ver a un Dios invisible pero cercano. A un Dios que te escucha en el silencio, que te grita en el silencio. Ese es el Dios que escuchan los pobres más nítidamente. Y a eso se acerca el Señor. Se acerca a todos, también a los ricos. No hace excepción, pero lo que pasa es que los ricos están más ciegos con su dinero y convierten el dinero en su Dios y las cosas materiales en su Dios. Pero el llamado es para todos, como padres para todos, pero los pobres, quizás por su gran necesidad, su única riqueza y su esperanza es Dios. Y se acercan con todo el corazón y le ganan el corazón a Dios por esa identidad que tienen con Él. Fíjate que quería contar esto antes de que pasemos a otro tema. Y a veces tenemos que brindarle esa ayuda a quien no la pide, porque a veces hay gente con el orgullo, con la pena, que no pide esa ayuda. Y les voy a contar este pequeño testimonio, ¿no? Cuando mi esposa murió, a los meses empecé yo con ansiedad, bueno, pero antes de esto, pues Francesca tenía como 1 año, 2 meses, yo creo. Y yo notaba que Francesca se le empezaba a caer como su pelo y se mordía mucho las uñas. Y yo decía, qué raro, o sea, qué chistoso. O sea, ella estaba muy chiquita como para dimensionar lo que pasó. Yo digo, yo entiendo que a lo mejor lo siente como ser humano, siente lo que pasó. Pero a mí se me hace muy extraño que lo dimensionara. Y yo me preguntaba, ¿por qué, no? Y yo en ese momento estaba pasando ya por una crisis de ansiedad y todo esto, pero yo no sentía que necesitaba ayuda, ¿eh? Yo no sentía que necesitaba ayuda, yo decía, es algo que estoy pasando. Hubo un día que Francesca, yo creo me veía, pues, preocupado, triste, y recuerdo que una vez, muy chiquita, ella apenas hablaba, me hizo una mueca con sus deditos en la boca, haciéndome como sonreír, y me dice, no estés triste, papi. Lo más triste del asunto es que en ese momento no dimensioné o no recapacité qué es lo que estaba pasando. Pero llegó alguien que sin pedir la ayuda, me dio esa ayuda. Tuve que llegar a un lugar donde me tuvieron que cimbrar, me tuvieron que remover y me tuve que dar cuenta que mi hija o mis hijos necesitaban mi ayuda, pero que primero tenía que ayudarme yo. Y es en ese momento donde te entregas a Dios y dices, Señor, sácame de esto, necesito salir de esto. Y por ende, necesito echarle la mano. O sea, la crisis que estaba pasando Francesca de que se le caía su pelo, se mordía sus uñas, no fue por la muerte de su mamá, fue porque cómo me veía a mí. Yo no me daba cuenta que yo era el causante de eso que estaba pasando a ella. Entonces, a veces hay gente que necesita la ayuda y nosotros sabemos y a veces la negamos porque no la pide. Es con los que debemos ir, con los que no lo piden, con los que de verdad lo necesitan. Carlos, ¿ibas a decir algo por ahí? No, yo ahorita estoy más concentrado. Un poco la situación, Padre Carlos. Decíamos al principio, un Dios que se muestra en los necesitados. Pero también lo que está comentando Juan es bien importante, Padre. A veces uno tiene la necesidad y el no pedir la ayuda también. Es un poco, yo diría, usted me ha de corregir, el no pedir ayuda por egoísmo, por soberbia, no sé. Puede también ser una forma de rechazo a la ayuda de Dios, ¿no, Padre? Es posible, también por ignorancia, que uno a veces siente que
con otro tipo de ayuda se va a superar el problema, o el mismo golpetazo de una muerte de un ser querido lo ofusca uno y no mira claro la situación. Incluso nos cuesta acercarnos a Dios en ese momento. Es más, le echamos culpa a Dios de las cosas que suceden. ¿Por qué murió mamá? ¿Por qué murió papá? ¿Por qué mi esposa, mis hijos, etcétera? Le echamos culpa al Señor. Pero yo creo que Dios utiliza medios, mecanismos. Hemos dicho el caso de Moisés. Pero también a través de esos pobres, Dios nos habla y nos llama y nos grita desde el silencio de los pobres. Dios habla a través de los pobres para que todos nos volvamos a Dios, para que todos participemos de la solidaridad que debemos tener con los necesitados. Dios está siempre ahí. Ciertamente el caso que pone Juanito, pues es justamente eso, ¿verdad? Que uno tiene el pensamiento en otro lado, pero necesitamos que Dios nos toque de alguna manera, y en este caso siento yo que su hija fue el mecanismo a través del cual Dios le hizo ver la cosa de otro modo, que la situación era él, ¿no? Es importante ver eso. A través de otras personas Dios se presenta, nos va indicando el camino y también se presenta dándonos la fortaleza necesaria. Hay por ahí un poema muy bonito de las huellas, que ustedes lo conocen muy bien, aquel que se queja: ¿por qué me abandonaste? No, yo no te abandoné. Cuando más estaba con dificultad, yo te cargaba en mis brazos. Esas huellas eran mis pasos, no las tuyas. Entonces, eso nos cuesta entender muchas veces, ¿no? Dejarnos caer en las manos amorosas del Señor, sentir la misericordia y el apoyo de nuestro Padre que está cuidando de sus hijos, a todos, incluso a los que son más económicamente beneficiados, si podemos decir una palabra. También ellos necesitan de la presencia de Dios, porque alguien tiene que despertarles de ese aletargamiento que les provoca lo material y la riqueza material. Eso no es lo que salva. Entonces, Dios se presenta siempre, y en el caso de la llamada de Dios nos hace a través de la gente más sencilla, de la gente que uno siente que es más marginal y que no tiene nada que darnos. Claro que tiene mucho que darnos. Entonces Dios se presenta de esa manera, creo yo, como utilizando mecanismos insospechados para nosotros, pero desde los cuales nos lanza una voz nítida para conversión, para apoyo, para levantarnos de un decaimiento. Dios siempre está ahí para ayudarnos en diferentes circunstancias. En este caso que dices, Juanito, pues su hija fue un ángel de Dios, un ángel que envió el Señor para que viera la cosa de otro modo, más verdadero. Lo otro también era cierto, ¿no? La muerte de esposa, etcétera, pero me había quedado cuenta que esto era por aquí y Dios llamaba por aquí. Así se presenta Dios de manera extraordinaria y que extraña también. Carlos, me estoy recordando ahorita un poco por lo que está diciendo el padre. La niña era el fuente de canal. Yo diría el puente, ¿no? El puente. Qué importante, padre, también a veces estar atentos a hacer puentes, Carlos. Hacer puentes. Me recuerdo ahorita en el Evangelio donde el centurión va a pedir ayuda a Jesús por uno de sus trabajadores, ¿verdad, padre? Y ser ese puente entre lo que dice el Evangelio de ayer, entre el enfermo, entre el que está en la cárcel, el necesitado, ¿no? El hambriento, o sea, ser ese puente que conecta el hambriento y el que puede ayudar. A veces no necesariamente vamos a ayudar o a solucionar el problema, pero sí podemos ser puente para que por ahí pase el necesitado y el que va a ayudar, ¿no, Carlos? Sí, mira, Gabriel, pero yo ahorita estoy haciendo un reencuentro también de mi vida, pero ese puente, el puente, el más importante tiene que ser el mismo Jesús, el mismo Cristo. Te voy a decir por qué, porque pues yo recuerdo, ¿verdad? Antes de tener ese encuentro con Cristo, con Jesús, yo recuerdo cómo la incongruencia que tiene uno en su vida, porque a mí me decían siempre que yo era buena persona y que yo me preocupaba por los demás y que trataba de ayudar a los demás. Pero como dice el padre,
tu prójimo, el próximo, o sea, la persona que estaba a mi lado, era la que más ayuda necesitaba. A la que tenía que dañar menos era mi esposa. Y era donde yo menos volteaba la vista. Entonces, pero ese era Carlos, el que quería hacer las cosas a mi manera. Ahora, como dijo Juanito, dice, ¿cómo voy a ayudar a los demás si yo soy el que necesito ayuda? Entonces, el ejemplo aquí a lo que yo me quiero referir es que principalmente a veces esa persona que necesita ayuda es nuestra esposa, son los enfermos, nuestros hijos, nuestro entorno en el que nos movemos. Y a veces queremos ir más allá, ¿verdad? Como decimos, queremos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Entonces, sí es bien importante el enfocarnos primeramente, ¿verdad? En la familia, en uno mismo, para poder dar ese Cristo verdadero fuera, que no sea un Cristo, ¿verdad? Cómodo, un Cristo, como dicen, de doble cara o nomás por mostrarnos. Para mí eso fue bien importante ahora al reconocer eso. Tu padre ya puso el dedo en la llaga, Carlos, y Juan, al decir primero luz en la casa, ¿no? Y no oscuridad. Una vez superado un poco ese tema, lo que yo decía después, un poco superado ese tema, cuando ya uno conoce a Dios, empieza a servirlo en su propia casa, también es ese momento donde uno no puede ser solución de los problemas de otras personas, pero sí puede ser ese puente que yo decía, ¿no? Ese centurión que va al encuentro o que va en busca de Jesús y Jesús lo encuentra y pide por alguien más. También eso es importante, ese, ¿cómo le podríamos decir? Esa figura, ¿no? Sí, ser medio. El Concilio Ecuménico Vaticano II nos da una figura maravillosa que ha servido en la Iglesia. Contemplar los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos son los acontecimientos, las personas, los sucesos, a través de los cuales Dios nos va hablando. Por ejemplo, ¿qué me dice a nivel espiritual las guerras que se están dando ahorita? ¿Qué me dice a nivel espiritual el desequilibrio de tantos jóvenes metidos en las drogas o en la irresponsabilidad? ¿Qué me dice a mí espiritualmente tantas familias disfuncionales o divididas o fracasadas? ¿Qué me dice a mí la ausencia de Dios en tanta gente en el mundo ahora? Todas esas son cuestiones. ¿Por qué tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué tanta división social en el mundo? ¿Por qué unos poquitos tienen todo y la gran mayoría no tiene nada? Son cuestionamientos que van surgiendo y son signos a través de los cuales Dios me dice, ¿qué haces tú ante eso? ¿Cuál es tu actitud concreta ante eso? No solo palabras. No está difícil, hay que hacer una oración, un Padre Nuestro y ya estuvo. No, eso está bien, pero como decía que el canto, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas, ciertamente. La oración y la acción es el binomio que nos lanza a una transformación. No podemos tener nosotros una transformación real si no tenemos a Cristo en el corazón, si no nos dejamos tocar por el Señor y si no sabemos responder a ese llamado del Señor, concretamente, que nos habla a través de la gente más necesitada. Entonces, cuando vemos estos signos como presencia de Dios y vemos este reto que nos hace el Señor, debemos estar preparados para responder y responder adecuadamente. Preparados para eso. Preparados significa estar escuchando al Señor continuamente, o que sea a través de un retiro, de la oración personal, de la práctica de la caridad y los sacramentos. Me estoy preparando para saber responder adecuadamente a eso. Y ese responder, hay situaciones que incluso llevan hasta la propia vida. La solidaridad nos lanza hasta allá. Sin miramiento, pues el mismo Cristo otra vez, el ejemplo es el Señor, que se ve en servicio a nosotros, nos llama como ejemplo. Él es el mediador entre Dios y nosotros, pero también nos pone a nosotros para ser mediadores entre nosotros y también orar al Señor por nuestros hermanos. Es así. Entonces, no olvidar ese elemento que nos dice el concilio de los signos de los tiempos, a través de los cuales Él se presenta y nos lanza a la acción para transformar tantas cosas que hay que transformar
haciendo realidad el cántico de Francisco de Asís, ¿verdad? Donde haya odio, que yo lleve amor, donde haya guerra, que lleve paz, etcétera, ya lo sabemos. Pero para eso hay que estar cargados de la energía que viene solo del Señor. La oración es el mecanismo que nos convierte, como cuando se está descargando el celular y que cargarlo otra vez, pues el celular espiritual, el alma se va a descargar si nosotros no la cargamos con la oración, con la práctica de caridad, con la práctica del amor. El Señor está ahí llamándonos siempre y hay que saber estar atentos al oído espiritual, no tanto al oído físico, para el llamado que nos hace Dios en las diferentes circunstancias que tenemos que atender. Fíjate que quería comentar algo sobre lo que dijo el padre de los signos de los tiempos, ¿no? Yo recuerdo y oigo pláticas, pobrezas o problemas económicos siempre ha existido en el mundo. Ha habido revoluciones, ha habido guerras, pero antes yo veía un profunda fe en la religión, un profundo amor hacia Dios, menos conocimiento, porque hoy tenemos a lo mejor más conocimiento de leer la Biblia, de todo esto, pero había una profunda fe y amor. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho ir a misa de 6 de la mañana, a veces los domingos, y cuando iba, yo veía el templo lleno a las 6 de la mañana, inclusive ya lo han quitado ese horario porque la gente no va. Y que yo a veces me pregunto, ¿qué nos ha pasado? Primero empezamos quitando a Dios de las escuelas, empezamos a quitar a Dios de nuestras vidas, empezamos a quitar a Dios de la política, empezamos a quitar Dios en nuestros dormitorios por poner una televisión, empezamos a quitar a Dios en la comida porque hoy tenemos un celular, cada quien metido en el celular. Hemos quitado a Dios de nuestras vidas, tenemos más conocimiento, pero menos amor a Dios, menos amor a las cosas religiosas. ¿Cómo podemos exigir poder afrontar los tiempos de crisis, los tiempos de la economía, sin lo único que nos sostiene, que es Dios? Por eso vemos gente que se suicida, gente que se mete al alcoholismo, gente que se mete a la drogadicción, niños que están destrozados, niños que están fragmentados, porque hemos apartado a Dios de nuestras vidas y lo hemos aceptado. Es lo más triste del asunto. Hemos aceptado que a Dios que nos lo quiten de nuestras vidas, y eso es la diferencia que estamos viviendo estos tiempos a los tiempos de antes, ¿no? Que también existió problemas económicos, han existido guerras, pero donde había una profunda fe y un profundo amor hacia Dios. Hay una cosa, Carlos, que me gustaría comentarte para que lo comentes tú. En esto que comenta Juan y comenta el padre, yo veo una oportunidad, ¿verdad? Ahora sí, me quiero ver un poco optimista, padre Juan, Carlos. Veo la oportunidad porque veo un mundo hambriento y sediento de Dios. No lo dicen abiertamente, no lo dice el mundo abiertamente, pero la realidad es esa, que incluso sin darse cuenta, el mundo está hambrienta y sedienta de Dios. El Evangelio de ayer nos habla de que cuando me viste sediento y cuando me viste hambriento. Cuando nosotros vemos que esas personas en lo espiritual están vacíos, están hambrientos y están sedientos de Dios. A veces no nos queremos meter, padre, a la lucha, como dice Juan, que le gusta esa frase de luchar, de estar en la zona de fuego, entrar a la pelea en el sentido espiritual, ¿no? Y a veces en el trabajo decimos, pues ni de política ni de religión vamos a hablar para no salir mal. Y Carlos me conoce, yo tengo una forma de pensar de que en el trabajo y donde quiera, yo voy a hablar de Dios. Si no me quieren escuchar, pues que me corran, pero no voy a callar. Y eso lo he platicado mucho con Carlos. Entrar al fuego, entrar a donde no te llaman. Tenemos miedo, padre, tenemos miedo a meter a Dios en la plática. ¿Y por qué lo tenemos que meter? No para querer imponer nuestra fe, sino para darle de beber y de comer al hambriento de Dios.
Carlos. Sí, Gabriel, en eso tienes mucha razón. Una vez que nosotros conocemos a Dios, con cualquier persona que entablemos una conversación, todo el entorno que hablemos nos tiene que llevar a hablar de Dios, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado, como lo hemos dicho, cosas curiosas. Hemos andado de vacaciones. Un día andábamos en una alberca, ¿verdad? Fuimos de vacaciones y se acercaron dos chavalitos, dos jóvenes. Curiosamente, no sé por qué ella se le acercó a Beatriz y el muchacho se quedó conmigo. Y terminamos los dos, tanto Beatriz como yo, invitándolos a que vivieran una vida plena, una vida feliz, una vida agradable a Dios, ¿verdad? Dentro no hablamos de otra cosa, o sea, a nosotros nos nació invitarlos a que estaban jóvenes y que vivieran una vida feliz, ¿verdad? Pero que fuera agradable a Dios. En el trabajo, curiosamente, también, Gabriel, aunque no lo creas, cuando tú hablas de Dios, ellos poco a poco te van entendiendo, te van aceptando. Yo siempre que les digo que yo no trabajo los domingos, ¿verdad? Porque tengo que ir a misa, porque tengo responsabilidades, nunca me dicen que no. Cuando pido permiso para los retiros, aunque ellos no son católicos, me dicen, ora por mí. Automáticamente el entorno se va volviendo siempre el hablar de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Él se hace presente y como que suaviza todo, pero sí hay que ser valiente para estar, sobre todo en los trabajos. Fíjese, padre, voy a platicar esto rapidito. A mí me tocó una situación igual. Trabajé en un restaurante aquí en Redondo Beach, Cheesecake Factory. Y yo pedí, después de un retiro que asistí, pedí ya no trabajar los viernes para poder asistir al grupo de matrimonios donde estaba asistiendo. Me hicieron un poco difícil el asunto, padre. Un poco difícil. Llegó hasta manos del manager general del restaurante y me dijo, me habló por teléfono, cosa que es raro, ¿no? Me habla y me dice, ¿por qué no quieres trabajar los viernes? Le digo, es que así yo me comprometí a asistir a un grupo los viernes de matrimonios de la iglesia y para mí es importante. Para hacer el cuento corto, lo único que me dijo es, ¿está bien? Si eso quieres, está bien. Ya me habían más o menos dicho que si no aceptaba me iban a correr. Yo dije, pues las consecuencias no sé cuáles sean, pero esto es lo que yo quiero. Y con el tiempo empecé a pedir permiso como para los retiros, que los 3 días, que los de esto y que el otro. Sí. Lo curioso, padre Juan Carlos, es que después de un tiempo de que pues yo ya asistía a retiros, me daban el permiso. Recuerdo especialmente un manager que estaba enfermo, como que le dio neumonía, estaba en el hospital. Y una de las managers me dice, oye, pide por esta persona, está enfermo, nosotros sabemos que vas a la iglesia, pide por él. Y yo vi las consecuencias de no esconder mi fe, padre. Me llevé una lección y por ahora he tomado como bandera. Tengo muchos defectos, muchos. Pero en ese sentido he tomado como bandera el no esconder mi fe. Sí, muchos tenemos la vergüenza de hablar del Señor en nuestros trabajos. Nos van a criticar, nos van a querer ofender, van a decir tantas tonterías y tantas cosas para desanimarte. Pero hay que echarle. El Señor dice: quien se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de esta persona ante mi Padre. Hay que hablar a diestra y siniestra del Señor. Hay que enamorarnos, hay que tener hambre y sed del Señor, así como de la justicia, que es el Señor mismo. Cuando decías, querido Gaby, hace ratito, que el mundo tiene hambre de Dios, ¿cómo quisiera que eso fuera así? Pero, por ejemplo, acaba de pasar el Viernes Negro. ¿Qué fiebre más terrible para tener cosas materiales? Yo pensaba, esas filas de gente, esa cantidad, esa ansia de tener productos, si la tuviéramos para ir a la iglesia, para llenar los templos y llenarnos del Señor,
comulgar y alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Otra cosa afuera. Otra cosa afuera. Y mucha gente ciertamente se dice cristiana, pero en la práctica queda cortito. Pero justamente incluso los ateos, si dicen ateos, no creen en Dios, y cuando están muriendo lo primero que hacen es buscar a Dios. Hay un filósofo llamado Nietzsche que hizo un libro sobre la muerte de Dios y explica por qué Dios ya no existe, que Dios ya murió. Mucha gente no tiene a Dios en sus corazones. Su Dios es el dinero, su Dios es el poder, etcétera, la violencia, la maldad. Ahí hay una motivación para orar, ¿verdad? Pero no tanto, veamos eso. Yo cómo estoy necesitado de Dios, porque muchos tienen la religión, yo le digo, de supermercado. Cuando se me terminó el jabón, voy al supermercado. Cuando tengo jabón en mi casa, yo no voy al supermercado. Mucha gente cuando siente que tiene todo, se olvida de Dios y no va a la iglesia, no ora, no hace nada de lo que Dios quiere. Pero cuando tiene una necesidad, una enfermedad extrema, una situación difícil, una muerte, entonces busca a Dios. Eso no se vale. A Dios lo debemos tener siempre. Darle gracias a cada momento por las maravillas que nos regala. La vida, la familia, el trabajo, también la enfermedad. Hay que dar gracias por eso, ¿por qué no? Son pequeñas pruebas que se nos pone para crecer. Son también los signos para saber encontrar al Señor y desde ahí hablar del Señor. Entonces, el hambre de Dios. Todos debemos tener hambre de Dios y buscarlo, y Él se hace encontradizo ciertamente. Entonces, este tema que tenemos entre manos es rico y da para mucho. Este texto, ¿no? Yo siento que ese texto me hace ver a Dios como un pedagogo o un profesor totalmente fuera de serie. En nuestras escuelas, en las universidades, los profesores nos dan unas asignaturas y un contenido. Pero cuando llegue el examen no sabemos qué pregunta vamos a tener ahí. Hasta que llegue el momento nos damos cuenta de las preguntas. Y muchas veces nos quedamos en el aire, en blanco, y no sabemos responder. Dios es al revés. Da el test antes, para que lo estudiemos y lo vivamos antes. De tal manera que cuando llegue el examen ya sabemos las preguntas y las respuestas. ¿Y cuál es ese examen? Justamente el texto que tenemos ahora. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me diste. Es el examen. Y todos lo sabemos, nadie puede decir que lo ignora. Y cuando llegue el momento del examen, vamos a pasar. Sí, lo hemos hecho. Vamos a pasar con toda seguridad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Viene venido a salvarnos a todos. A salvarnos a todos. Nadie queda fuera de la salvación, excepto aquellos que voluntariamente se quieran apartar de Dios y no se quieran salvar. Solitos. Pero Dios ha venido a salvarnos a todos. Por eso vino Jesús también, enseñarnos el camino de la salvación. Pero somos así, ¿no? Dios es extraordinariamente maravilloso, un Padre bondadoso que nos hace ver en este texto de ahora que está presente en los pobres. Y nos dice que lo que damos a los pobres no son los pobres los que lo recibe el mismo Cristo presente en ellos, porque en ellos está Dios. Entonces, qué maravilloso es eso. Yo tengo una experiencia que me dice la gente, entonces, padre, esta ofrenda, no, y yo miro que es muy pobre, no, quede con eso. Y me dicen otro, no le quite la bendición. Esta persona cuando está dando, recibe bendiciones ella, y cuando usted dice, no quiero recibirlo porque a usted le sirve más, estoy quitándole su bendición. Interesante eso. He abierto a esa realidad. Yo no lo he visto así. Entonces, incluso cuando fue mi graduación, me gradué en temas de contabilidad, una ancianita, pero ancianita, me dio 3 colones. 3 colones. Yo no tenía mucho conocimiento de lo espiritual y de la Biblia, lo admito. Y yo dije, no, quédese usted, madre, quédese con ese dinero, usted le hace... Y me dijo otra, es la bendición de ella y es también bendición para ti. Eso indica que no te van a faltar las cosas necesarias en tu vida, agarráselo. Y se me abrió el panorama, ¿no? Y dije, tienes razón. Y guardé aquellos 3 colones mucho tiempo. Y gracias a Dios no faltó nada. Y gracias a Dios va presentando personas a través de las cuales Él manifiesta su amor y su misericordia y su bondad y su fraternidad. El Señor es así. Entonces, estas son las cosas que uno dice, qué bueno, ¿no? Dios que está en los pobres para llamarnos a salvación. A través de ellos nos llama a salvación. Y tenemos que abrirnos a esa verdad.
y entender que por ahí va el camino de la redención. Dichosos los pobres, y usted es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos, los que están en fe, todo lo que sabemos del Señor, que nos enseña, ahí va el camino de la redención. Y hoy nos lo concretiza con este texto maravilloso que tenemos entre manos. Dice el Evangelio, entonces dirá, a propósito de lo que usted hablaba, padre, de que Dios nos da el examen antes para que lo estudiemos y no tengamos el pretexto de sacar 5 o 0, como dicen, ¿no?, en otros países. Dice el Evangelio, entonces dirá también a los de izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Fallar el examen, ahora sí que pues es de tontos, ¿no? Carlos, Juan. Dale, Juanito. Es que precisamente era lo que estaba tratando ahorita de reflexionar con lo que decía el padre, ¿no? Sabemos que hay un examen. Y yo creo que todos lo sabemos. Pero el demonio, conociendo también nuestra humanidad, y que es un mentiroso y que lo ha perfeccionado con los años, hoy nos ha mentido y nos miente diciéndonos, no hay examen. Sí. Es la única vida. Disfruta, vive. Tienes un hueco, llénalo. Llénalo con una televisión, llénalo con un carro, llénalo con mujeres, llénalo con excesos. Y nos ha mentido a tal grado de que se nos olvida que lo único que nos llena ese hueco es el amor. Se nos ha olvidado levantarnos en la mañana y decirle a nuestra esposa, mija, no te levantes hoy, yo te preparo de almorzar. Se nos ha olvidado decir, hijo, vente, acompáñame, vamos a ver un partido de fútbol, o te voy a ir a ver a jugar fútbol. Se nos ha olvidado que lo único que nos llena es llorar con una persona que está pasando por un sufrimiento. Se nos ha olvidado ir a echarnos una torta en el quicio de una calle con una persona que tiene ganas de una torta y sentarte con él a comértela. Y todo esto que estoy nombrando, solo de pensar se me enchina el cuero porque es lo único que nos llena. Por eso las personas, cuando tienen ese encuentro con Dios, y yo creo que también el trabajo que hace Dios con nosotros, porque nos conoce, vemos cosas maravillosas también. Por ejemplo, hablando de este muchacho Eduardo Verástegui, cuando tenía toda la fama, tenía la cara, y deja todo lo que sea actuación que no sea acerca de la dignidad humana. Y tú dices, caray, una persona que haya dejado todo por seguir a Dios, un cantante que cantaba antes y ahora le canta a Dios, y vemos esos cambios, es porque de repente dices, caray, me di cuenta que cuando quise llenar este hueco con lo material, no me llené. Cuando lo llené con el amor, es cuando me siento pleno, ¿no? Nos ha mentido a tal grado el demonio que también es una trampa para él, porque cuando esas personas empiezan a llenar ese hueco con el amor y el amor que nos da Dios, entonces le dan la espalda totalmente al demonio también. Carlos, y eso es lo maravilloso de este juego. Carlos, en ese examen que dice el padre que Dios nos lo da ya para que respondamos positivamente y no lo reprobemos, también dice, entonces dirá el rey a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Y es que nada más de pensarlo ahorita, escuchar a Jesús que diga benditos de mi Padre, Mira, es que eso es para que nos dé alegría, para motivarnos, es para de verdad, nosotros los que nos llamamos católicos, gocemos y hagamos lo que es agradable a nuestro Padre Dios. Desafortunadamente, ¿cuál es el entorno? Y ustedes lo saben, el Padre lo sabe. Los que nos llamamos católicos, como dicen, tenemos ahí el examen, tenemos las respuestas para aprobar, para ir, ¿verdad?,
para ser los benditos de Dios. Pero ¿qué hacemos? Estamos viviendo en un entorno de división, hermanos con hermanos, entre ministerios, entre, el padre no me dejará mentir, entre sacerdotes, entre los mismos obispos, y todos nosotros tenemos ahí el examen, ¿verdad? Yo en lo personal pienso que el entorno que estamos viviendo, o no hemos tenido un encuentro realmente con Cristo, no nos hemos dejado transformar, o como dice Juanito, o el chanclas nos está engañando y nos hace ver nomás lo que nosotros queremos ver. Pero lo que tú dices, lo más decir, vengan benditos de mi Padre, o sea, es para empezar a dar amor, cueste lo que cueste, a ir por la puerta angosta. Yo siempre he dicho, ir por la puerta ancha es bien fácil, porque caminar, ¿verdad? Y entrar por la puerta angosta implica mucho sacrificio, implica dejar lo que a ti te gusta, ¿verdad? Lo que a ti te conviene, lo que a ti te agrada, es ir al encuentro del hermano en esa necesidad, cueste lo que cueste, y no es fácil. Entonces, eso a mí me motiva lo que tú acabas de decir. Padre, esta parte donde dice, digo, a mí me conmueve mucho, ¿no? Donde se tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación. Es como si se lo dijeran a uno solo, a mí, solamente a mí. Que un Dios tan grande, tenerme preparado, quererme preparar un lugar para mí, que me lo está haciendo a mí, si era posible que fuera para mí solo, Él lo haría por mí. Y eso hace el corazón chiquito, Padre. El maestro lo dijo y nos lo dice a cada uno y lo repite varias veces y a nosotros nos cuesta creerlo. Les conviene que yo me vaya, porque así yo vendré y llevaré a cada uno de ustedes a la casa de mi Padre, porque allá hay habitaciones para todos. Es lo mismo, la misma idea. Vamos para allá. Queremos salvarnos todos, pero hacemos hasta lo imposible para no salvarnos. Hacemos todo al revés. No tomes, tenemos la clave, no matamos, pero no solo con cuchillo o con disparo, matamos la esperanza de la esposa, matamos la felicidad de los hijos, matamos la alegría de convivir con familia, con hermanos. Eso es matar también. No robes, no solo se trata de robar dinero, robar un ser, no, robamos también la paz de la gente con nuestras actitudes. Robamos, somos ladrones y sin embargo queremos ir al cielo. Y estamos matando, estamos robando, estamos haciendo lo contrario de lo que dice. Hay un cuentecito por ahí que dicen que en el infierno hubo una reunión general de diablos. Y todos se acercaron ahí, habían muchas gradas como un estadio. Y el diablo mayor les decía, estoy preocupado, mucha gente se está yendo al cielo. Hagamos hasta lo imposible para evitar que la gente vaya al cielo y venga con nosotros. Den ustedes sugerencias. Compañeros diablos, no decían hermanos porque son muy cristianos y como no son cristianos no usan esa palabra. Digan unas sugerencias y de ahí chocaban las colas y las chispas volaban por allá, las brasas volaban por allá, entonces todos los diablos alborotados y uno dijo una cosa, yo tengo una idea, digamos a la gente que Dios no castiga y eso va a hacer ellos más flojos. Y quedaron pensando los diablos, todos reflexionando unos con otros, el cuchicheo de los diablos ahí, y dice, eso no nos conviene, basta que miren los hospitales y van a ver cómo están de enfermos de cirrosis, basta que miren las cárceles y a ver cómo Dios castiga a los criminales y a los ladrones, eso no nos conviene que digamos, vaya, está bien. Yo tengo otra idea, dijo otro diablo después de un momento de silencio, y solo en las chispas que volaban para allá cuando las colas topaban y los cachos y todo. Silencio, el diablo mayor. Digámosle mejor, decía otro, que no van a morir todavía y que tienen larga vida por delante. Y se quedaron meditando. Eso nos parece más convincente. Tiremos esa idea en el mundo. Y la tiraron. Y ahora mucha gente cree que no va a morir todavía, que está cholo y va a morir a saber cuántos años después.
Y como dijo Jesús, ignorante, no sabes que esta misma noche te van a pedir cuenta de tu vida. ¿Qué estás preparando para el futuro? O aquel que los graneros que quería llenarlos para vivir holgadamente en el futuro. No seas bobo, dice el Señor. Muchos caen o caemos en la trampa de eso. Creemos que no vamos a morir. Hay una expresión que dice, reza como si vas a morir ahora y trabaja como si nunca vas a morir. Oración y acción es la clave. Un día nos presentaremos ante el Señor y ojalá que todos nos encontremos para disfrutar del reino de los cielos que nos ha enseñado Jesús y en el cual quiere llevarnos a todos. No seamos flojos espiritualmente. Preparémonos para ese encuentro. Otra vez, siendo pobres de espíritu y a través de los pobres, como dice el texto de ahora, vemos al Señor ahí. Hay que ser capaces de ver al Señor ahí. Y entonces sí, estamos encarrilados ahí en la grulla de gente que vamos a ir a la salvación. El patacho de gente, primero es que todos vamos allá, la gran multitud para ir al reino de los cielos, hay muchas habitaciones para todos. Luchemos por eso. No nos dejemos llevar por la malicia del demonio que quiere engañarnos. Podemos hacerlo. Eso dice, mi yugo es suave, el amor, los mandamientos de Dios son suaves de vivirlos con su ayuda y su poder. No le bajemos el hombro a eso, echémosle gana, con esfuerzo lo vamos a lograr y con ayuda del Señor. Claro que sí. Pues estamos llegando al final. Oye, pero dime. Diablos no se llaman, no se dicen hermanos, se dicen camaradas. Sí, por eso dije, hermanos no se dice, por ese término no está ahí. Tampoco el término que está usando el Señor ahora, ojalá que no hagamos esa trampa social de izquierdas y derechas, porque vamos a caer en otro tobogán que no nos va a llevar a nada. Sí, Él dice una expresión para decir, muchos pobres también hacen cosas negativas y muchos ricos hacen también cosas positivas. Pero no podemos encasillar en eso ahí, ¿verdad? La cosa es trabajar por la salvación en cada día que nos toca vivir, cada momento que nos toca vivir. Pues hoy tuvimos una plática como todos los lunes muy bonita con la luz del Padre que nos da un Cristo, Rey del Universo, que se deje ver entre los pobres, que nos encuentra, ¿verdad? Y que nos transforma si nos dejamos transformar, Padre. Antes de terminar, hoy quiero mandar un saludito a Delia Esqueda, Cecilia Díaz, a Ilenia Palacios, Arturo Linares, Ana Gladys Guzmán, que estuvieron compartiendo con nosotros. Los esperamos el próximo lunes. Y este video que lo vamos a subir a YouTube, más probable para mañana, TV Crosswalk, para que lo compartan con otras personas. Algo debe servir, que lo escuchen, que lo vean y que nos comenten qué les parece. Y antes de terminar, no sé si algo quieran agregar, Juan y Carlos. Pues nada más ya para el siguiente lunes irnos preparando con Adviento, ¿no? Ir preparando nuestro corazón para recibir una vez más a Jesús. Y pues primeramente Dios, si así lo manda, pues vernos el siguiente lunes con todo el ánimo y con todo el gusto de preparar el camino al nacimiento, ¿no? De nuestro Creador. Carlos. Yo nada más, de verdad, esto, sobre todo hoy, me motiva mucho, ¿verdad? Me alienta a seguir viendo a ese Jesús en nuestros hermanos y especialmente en las personas que nos rodean y también especialmente en las personas que están enfermas y a lo mejor que no nos quieren, pero ahí es donde tenemos que fijar nuestra mirada, ¿verdad? Para ese encuentro de ese Jesús, como dices tú, que se abaja, ¿verdad? Para llegar hacia nosotros. Es todo. Sí. Padre, si nos hace una reflexión final y luego después la oración. Y hoy me gustaría dedicar este programa para una muchachita que se llama Génesis, que por ahí está embarazada y que pues que Dios la bendiga. No sé si nos vaya a ver o no, pero la bendición le va a llegar porque Dios es bueno, ¿verdad, Padre? Sí. También quisiera aprovechar el momento, me disculpan, enviar un saludo hasta Alemania a Mauricio Erazo Sosa, que también allá replique con otros amigos este programa para que lo miren.
que el Señor le devuelva la salud y que tenga paz en su corazón hasta aquellos lugares lejanos de Alemania. Para él un cariño grande. ¿Qué meditación podemos hacer previa a la oración? Jesús enseña un trono y un reinado diferente al que enseña el mundo. Su trono es la cruz. Su poder manifiesta en la corona, es la corona de las espinas. Ese es el Cristo que nos enseña Jesús. Y Él dice que a través de los pobres vamos a entrar a la salvación, siendo también pobres como Él se hizo pobre. Cristo pobre, que dijo que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Humilde, sencillo, servidor de todos. Y ahí está su grandeza, para enseñarnos que la grandeza, el poder está en la sencillez, en la humildad. Y sobre todo tener a Cristo en el corazón nuestro. Y que en las próximas Navidades que el nacimiento sea nuestro corazón. Ahí que nazca Él y crezca Él ahí. Eso es lo que pedimos, y que el Señor, que a través de los hermanos más necesitados nos llama a misericordia y a solidaridad, nos toque el corazón para que vivamos esas verdades, ¿verdad? Que el Señor nos acompañe en eso. Vamos a hacer la oración para ir concluyendo este momento especial de reflexión. Amado Padre, te damos gracias por este encuentro. Te bendecimos y te alabamos humildemente. Te damos gracias por tu palabra, que es la luz para el camino de la vida. Y sobre todo, ayúdanos a verte en los más necesitados, sabiendo que por ahí va la salvación. Enseñas muchos ejemplos, como aquella viuda que dio 2 moneditas y daba todo, a diferencia de los ricos que daban lo que les sobraba. Ella dio lo que tenía para vivir. Las 2 moneditas que tenemos son nuestro corazón y nuestro espíritu. Nuestra capacidad de servicialidad. Danos, Señor, eso, que seamos ricos en servicialidad, en generosidad, en solidaridad, sobre todo que te amemos a ti, sobre todo, y amemos a nuestros hermanos como nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el próximo lunes a las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles. Saludo a Alemania, al joven, ¿cómo se llama, padre? Mauricio. Mauricio, que por ahí comparta los videos. Erazo Sosa. Mauricio Sí, Sosa. Mauricio Erazo. Sí, Erazo Sosa. Y el próximo lunes nos vemos con otro cafecito con San José. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos, Juanito, Carlitos, Gaby, y a los que nos van a ver, un saludo fraterno, que el Señor les acompañe y les bendiga abundantemente. Juan, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, padre, buenas noches, Carlos, buenas noches, Gabriel, buenas noches a todos los que nos escuchan, y pues con todo el ánimo y contentos y llenos de haber vivido este día. Carlos, buenas noches, gracias por volvernos a visitar. No, pues buenas noches, Gabriel, padre, Juan, un gusto volverlos a ver, y de verdad, y un saludo para todos los que nos van a ver, y también nomás, ánimo, ahí viene, la Navidad, vienen tiempos buenos, la familia, y que nos concentremos en lo espiritual más que en lo material. Y pues a todos los que nos vieron, nos vayan a ver, buenas noches. Y que la vida es más sabrosa con un cafecito con San José, padre. Es correcto, es Buenas correcto. noches. Así es.